Producido por Código M&M. Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Código M&M. Hoy tenemos un nuevo formato, se llama Essentials, y básicamente lo que hace es un poco contarles cómo funciona temas de tecnología, por ahí un poco de preguntas controversiales, y vamos ahí un poco sacando del conocimiento de estas chicas super cracks que nos van a ir como mencionando y bueno, contando sus experiencias, transmitiendo toda la información que podamos y lo más importante, entender qué es cómo funciona la tecnología desde una forma mucho más fácil. Y por si fuera poco, hoy nos está acompañando una personita que esperemos que nos siga acompañando en los siguientes episodios. Vamos a ver qué pasa, pero nada, Gaby, bienvenida a este espacio, así que esperamos igual que lo disfrutes como nosotros lo vamos a disfrutar. Buenísimo, pues sí, para estrenar este espacio, como les mencionaba Solcita, Essentials, vamos a hacernos varias preguntas, pero una de ellas y la más importante y que creemos que muchos estamos sufriéndola, viviéndola, es ¿soy suficiente o ya me va a reemplazar una inteligencia artificial? Y para esto vamos a iniciar con una dinámica, un minijuego en el que vamos a poner a prueba nuestro conocimiento o nuestra intuición de descubrir si lo que estamos escuchando es un fragmento, un espacio o algo creado por la IA o es algo que lo escribió un humano. Entonces, para este juego, pues voy a ser su host, chicas, Gaby y Sol. Yo se los voy a leer y ustedes me van a decir, ¿esto es un humano o esto es una IA? ¿Sí? El primer fragmento que tienen ustedes es, dichoso el árbol que es apenas sensitivo. Y más la piedra dura, porque esa ya no siente, pues no hay dolor más grande que el dolor del ser vivo, ni mayor pesadumbre que la vida consciente. ¿Eso lo escribió una IA o lo escribió un humano? Suena muy filosófico, pero no creo, yo sí siento que es de alguien. ¿Sientes que es Yo de creo alguien? que no. Pues sí. No, Ya. no, suena muy filosófico, muy de esa persona como muy espiritual. Entonces, no sé, es lo que me late. Es que sí, ese Ok. poema debería tener como un poquito de rima o algo por el estilo, porque siento que es como literal, yo he notado que la inteligencia artificial normalmente busca como palabras más rebuscadas, como que no son tan comunes. Y no sé, como que un árbol es sensitivo, yo lo diría como sensible, pero, ay, no sé. A ver, Eh, dale, suelta la sopa. Gaby le da un punto para la IA y Sol le da un punto para el humano. Ujú. Y pues en esta ronda el punto lo tiene Solcita, el humano. Ay, Sí, Oh. fue un fragmento escrito por Rubén Darío, un poeta. Sí, y pues nada, hay mucho ¿saben? más allá. El poema se llama Lo Fatal y por eso suena así, ¿no? Pero Muy bueno. fatalístico. Oye, ¿y sabes qué es? De hecho, un fun fact. En el 2020, cuando empezó a salir como la primera versión de ChatGPT, con esta versión DaVinci, lo primero que ellos hicieron es testear con poetas, con escritores. Y ellos tienen como una muy buena, perdón, los modelos tienen como una muy buen aprendizaje y una buena retentiva, porque los primeros que empezaron a probarlo fueron poetas y escritores. Y claro, a ellos les rompió la cabeza porque dijeron como, qué locura esto, o sea, ¿cómo puede una inteligencia artificial o una máquina crear algo tan bonito, o sea, tan artístico que prácticamente reemplazaría a un escritor, ¿no? Y fue bien loco. Hay una historia detrás de eso, me leí un libro, si quieren les puedo recomendar, pero pues sí, ahí cuenta básicamente cómo fue todo este proceso. Bueno, Mafer, quiero ganar mi punto. Ok, vamos al siguiente fragmento que dice, te busqué en la lluvia, en el reflejo de los charcos, y aunque sabía que no estabas, fingí verte entre las sombras, porque a veces el dolor es el único lugar donde sigues viva. ¿Qué será? Inteligencia artificial, muy Ya. fatalístico. Inteligencia Yo, artificial. yo Solcita, diría 50-50. no estoy muy segura. 50-50. No, ajá, no estoy muy segura. Aquí les cuento algo súper interesante. Y es que yo buscando este fragmento, tratando como de sacarlo por ahí, le dije como a la IA, dame 4 fragmentos y uno de ellos quiero que sea escrito por un humano. Entonces me los dio
me puso que este fragmento era de un humano y cuando se lo volví a preguntar, me dijo mentira, lo escribí yo. Y claro, fui a Google, ¿no? Como a buscar parte del fragmento y no existe por ningún lado. O sea, definitivamente lo había hecho la IA. Y dije, no puede ser Te que mintió, la IA me güey. mintió. Sí, se dan cuenta, es como, ¿qué rayos pasó aquí? Por un momento me asusté, pero me pareció un fragmento súper bueno. Sí, es Ya sabe puntito. mentir. Ajá. Cacha. Cuando aprenda las otras cositas más como la envidia. Uy, no, qué locura esto. Que más que mentir, sabe bromear, creo yo, porque su respuesta fue Ajá. como, ja, 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 broma, te mentí. Entonces, claro que asusta, pero como lo están entrenando para que se parezca mucho más al comportamiento humano y nosotros, pues, este tema que fue controversial la semana anterior, de que le decimos gracias y eso cuesta un poco más en temas de procesamiento y toda la cosa, o el decirle, por favor, me ayudas con bla, 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 le damos como nuestro lenguaje natural, obviamente se sigue entrenando y alimentando de eso, de lo que estamos nosotros siendo, ¿no? Y hay muchas preguntas ahí por detrás, pero bueno, en este caso fue punto para la guía, para Gaby, ajá, Gaby. definitivamente, Me puedo ganar medio punto al menos, ¿no? porque dudaste, no. El que lo No hay, dude. no hay medias tintas, broma. El último fragmento, chicas, es un consejo de alguien que dice, recuerda esto, no tienes que tener todas las respuestas hoy. A veces levantarte y seguir ya es un acto de valentía. ¿Eso lo escribió una IA o lo escribió un humano? Ese es 100% IA. Ya, Gavita, ¿qué opinas? A ver, es que es súper importante lo que mencionaste de cómo bromea la inteligencia artificial y uno busca muchas cosas cuando escucha y cuando lee. Entonces, al inicio habías dicho que le entregaste a la inteligencia artificial que te dé tres, exactamente tres, como poemas, fragmentos, consejos y que uno de ellos sea humano. Entonces, ya salió el humano y por descarte la inteligencia artificial. Dije cuatro. Bueno, cuatro, pero ahí le ganamos a la inteligencia artificial porque, bueno, no sé, tal vez y ellas no tienen como todo el contexto y uno siente de cosas también, uno puede sentir cosas de decir, no sé, esto lo escribió una inteligencia artificial a pesar de tener pues mucha concordancia en cómo lo relata el poema o el consejo. Entonces es una IA. Es una IA, sí, definitivamente es una IA. Eh, y pues algo como para ir cerrando, es una IA que básicamente se ha alimentado también de mis preguntas, ¿no? Eso te iba a decir, que muchas, o sea, me sonó mucho a un consejo de IA, porque tú a veces como que le preguntas, oye, y esto como que no sé, son mis conversaciones deep con ChatGPT, ¿no? Y me sonó mucho a un mensaje que vendría de ChatGPT, por ejemplo. Yo decía como 100% IA. Y es bien chistoso porque, como tú dices, todo depende de cómo tengas tus conversaciones. No sé si tú le escribes como un por favor, un gracias. Y esto me hacía acuerdo de que ponte yo con la persona que trabajo acá en la startup. Le veo, nos reunimos y dice, please, can you do this kind of things? Y es como, le digo, me suena tan chistoso la manera en como le dices tan polite, o sea, tan formalmente de, can you please? Y así como, no, just do it y done. ¿Para qué necesitas como que hacer eso? Entonces, nada, como me parece muy chistoso también cómo va personalizándose y agarrando tu propia personalidad para este tipo de respuestas. Sé que muchos de nosotros estamos haciendo lo mismo. Quienes nos escuchan, a quienes nos ven, lo han hecho de ese modo y muy probablemente para cada uno de nosotros sea una respuesta diferente en base a cómo interactuamos con ella. Y así como Gavita y Sol dudaron en alguno de los fragmentos, sé que ustedes también lo hicieron. Así que dentro de esto, entre que tenemos ahí algunas preguntas o un montón de cuestionamientos vienen a nuestra mente, de si es suficiente lo que yo estoy haciendo, lo que yo estoy aportando, de si de pronto una IA me va a dar un consejo mejor que lo que haría un humano con más experiencia, por ejemplo, o algún mentor que podamos tener y que pensemos que puede reemplazar a estas personas o que incluso puede reemplazar nuestras propias profesiones o nuestras ocupaciones o nuestro día a día. Hoy hablaremos pues de algo que ha pegado en muchos de nosotros y es el síndrome del impostor, ¿sí? Y de cómo la IA está moviendo el piso específicamente de muchos de los que trabajamos en tecnología. ¿Será que en algún momento ya solamente quedaremos descartados
y una IA pues lo programará todo. Vamos a ver qué pasa pues en esta conversación y cómo la vamos abordando. Así que, Gavita, cuéntanos desde tu perspectiva, ¿cómo has sentido o qué es del síndrome del impostor? Creo Pregunta que compleja también, pero A es ver, es que la verdad es una pregunta muy compleja. sí, totalmente, porque uno puede decir, uno siempre va a dudar, el humano siempre va a dudar, no vamos a estar 100% seguros de nada, nada es 100% seguro. Y creo que el síndrome del impostor es algo que, de hecho, es un fenómeno psicológico que a muchas personas nos pasa. Al momento de revisar pues la documentación, he visto que hay incluso como más estudios en otros países. A nivel global, más o menos estamos como en el 70% de que alguna persona alguna vez sintió que no era suficiente para lo que estaba haciendo o en el rol que se estaba desempeñando. Pero es raro también porque esto no es tan estudiado como a fondo, ¿no? Porque muchos lo dan como por sentado. La duda que siempre está en nosotras es como, no debería estar aquí, ¿por qué estoy haciendo esto? O todos los éxitos que hemos tenido lo hemos culpado a la suerte, cuando muchas veces no es así, cuando pues hay noches de estudio, hay madrugadas de trabajo, entonces también creo que cuenta un poco el miedo al fracaso que podemos tener. Todas las personas vamos a tener algún rato miedo al fracaso, sin embargo, creo que hay una delgada línea entre pues tengo miedo pero lo hago porque sé que puedo y la otra de tengo miedo, no sé si lo voy a poder. Es una línea súper, súper delgada en que incluso hasta en los trabajos, pues por no creer que somos suficientes empezamos a sobrecargarnos laboralmente. Entonces, ese es básicamente el síndrome del impostor, en el que decimos, uy no, la inteligencia artificial desarrolló esta presentación en menos de un minuto, me hubiera tomado como 30 minutos a mí en hacerla. ¿Será que en algún momento se dan cuenta y me reemplazarán? Entonces, eso también es como un tema crucial ahorita que estamos con todo este mundo de la inteligencia artificial, en donde consultas, presentaciones, hacer código es mucho más sencillo para la inteligencia artificial y nos puede hacer dudar a nosotras mismas en nuestras capacidades. Ese es básicamente el síndrome del impostor y cómo nos afecta a todas y a todas las personas, ¿no? Oye, ¿y esto crees que afecta como más específicamente en tipos de género, hablando así, hombres o mujeres, o en ciertas industrias, como, no sé si crees que afecte más? A nivel global, obviamente hacen el estudio únicamente o sea, entre hombres y mujeres, ¿ya? Pero hay diferentes estudios en que se enfocan principalmente en mujeres y de hecho en las mujeres que estudian algo de tecnología, chicas de STEM. Entonces, sí han demostrado que hay un porcentaje mayor en el tema de sufrir más síndrome del impostor en las mujeres por todos los hitos que han venido construyendo, ¿no? Los bloqueos, los desbloqueos que han hecho, como el simple hecho de poder votar. Imagínate como que digan, Dios mío, estaré eligiendo bien al presidente, ¿ya? Entonces, son cosas desde ahí que vienen, pero al momento de entrar en este mundo de la tecnología, estás rodeada de un mundo, antes, ahora ya se lo está regularizando un poquito más, estás entrando en un mundo en donde la mayoría son como más del sexo masculino, entonces puedes llegarte a sentir un poco más, ¿cómo lo diría? Como intimidado. Overwhelming. ¿Cómo eso? Intimidada. Ajá. intimidada, tal cual, esa es la palabra, intimidada, y ahí pues a veces de hecho pues nos ha podido pasar dentro de las aulas en donde hemos estudiado algún tema de ciencia, tecnología, ingeniería, te encuentras que eres como una de las 5 chicas que están en un grupo de 30, 40 hombres y te va a dar miedo incluso levantar la mano así sepas que la respuesta es correcta. Entonces, ese es principalmente cómo se ha desempeñado el síndrome del impostor en mujeres que estudian o hacen tecnología. Encima más tienes el otro lado de ChatGPT, como siguiéndote ¿cómo es esta frase? Pisándote los Percibiendo, eso, pisándote los talones a todos, ¿no? el cuello. Respirándote en el cuello. Interesante, interesante. ¿Y cuáles serían esas manifestaciones más comunes que tenemos las mujeres? Porque claro, decimos, bueno, tengo estos síntomas, ¿no? Pero ¿qué es lo más común que podemos encontrar en estos casos? Sí, ahí Mafercita, por ejemplo, en esta parte, creo que van a ser frases que todas nos hemos dicho en algún momento. Así como, es que pasé por suerte, qué suerte que tuve de haber pasado. O
justo me contrataron por suerte, creo que el jefe se levantó de buena manera, yo que sí, ya, esa es una muy buena opción de cómo se presentan estas manifestaciones, fue suerte, ya. La otra es también como tienes miedo al fracaso, tú empiezas a evitar proyectos grandes, proyectos que te reten. Aquí tal vez Solcita va a decir, no, yo siempre cojo retos, pero en realidad sí debe haber una parte muy chiquita o muy dentro de ella en donde diga, ¿y si, y qué pasa si no sale? Me pasa, me está pasando. Y también es el tema de, como lo decía, la sobrecarga laboral. Cuando tú empiezas a decir, wow, la IA me empieza a facilitar el código, me empieza a dar ya, incluso hasta tienes días para hacer prompts y luego esos prompts los pasas a otra IA para que te entregue pues un resultado más coherente. Y tú empiezas a comentar como, ay Dios mío, voy a empezar a trabajar más duro como para compensar lo que hice tan rápido con inteligencia artificial, entonces voy a hacer esto como para que se vea que yo también estoy haciendo algo, ¿ya? Y también la última es como empezar a acreditar a factores externos. Yo que sé, tuve la ayuda de tal equipo, estaba en un lugar correcto, como lo digo, la mayoría de las cosas lo empezamos a atribuir a la suerte y en realidad no es suerte. O sea, Es, a pesar de que yo creo como en las vibras y todo lo demás, en tu actitud, siempre va a haber como un tema de trabajo interno que tú mismo lo haces y no solo en tu actitud, en cómo veas las cosas, sino en tu trabajo, porque lo ves en los resultados, porque dudas de ellos. Entonces, si estás dudando, de hecho, estás haciendo algo bien, porque estás reconociendo que pues tu trabajo está bien, pero tal vez no lo suficiente. Por eso hablaba de la delgada línea de tengo miedo, pero lo puedo hacer, y la otra tengo miedo, pero no lo voy a poder hacer. Entonces, en la una avanzas con miedo y en la otra te retienes y ese es el síndrome del impostor, te quedas paralizada literalmente y no avanzas. o como la típica, si es de ser, ha de ser. Yo no voy a hacer nada. Ajá, como Sí, sí, sí. si tiene que ser, ha de pasar. Y si no, ya eso se lo dejo a Diosito. Y a ver, esto es muy polémico, no quiero meterme en cosas, en cosas muy filosóficas y controversiales, pero creo que está claro, las oportunidades se crean y uno mismo se las va construyendo. Y si existe la suerte, que no sabemos si existe o no existe la suerte, pues nosotras mismos como que la vamos también de cierta forma desarrollando, ¿no? Entonces, pero sí, es esa típica frase de que pase Lo que tenga que pasar. Exacto. lo que tenga que pasar. Ya para finalizar, tengan en cuenta que no muchas personas lo dicen, no lo comunican. Es algo, es literalmente una voz que está en tu cabeza y no lo van a compartir porque incluso tienen miedo de compartirlo y sentirse vulnerables hacia otra persona. O sea, cuando les comentan esta parte, ¿no? De no sé si voy a poder. No sé si a ustedes les pasa, pero por ejemplo, cuando ustedes les van a contar algún proyecto a su mamá tiene todo el contexto de ustedes, no hace falta que le den un prompt tan grande como a ChatGPT y ellas tienen una respuesta súper buena y ellas confían en ustedes, saben el potencial. Entonces, si tienen en realidad alguna duda de soy lo suficientemente buena, voy a poder con ese trabajo, con ese proyecto, con esta materia, pregúntenle a su mamá, más fácil, no cuesta nada. Pregúntenle a un familiar cercano, ellas les A un amigo, amiga, súper. y ellos les van a dar una respuesta mucho más concreta que un chat GPT, un DeepSeek, que también ayuda, ¿no? Para tener como pros, contras, pero el que siente es el humano y la inteligencia artificial, por más hitos, estadísticas, todo lo que te pueda dar, pues a la final es lo que tú vas a sentir. Ha sido como hacer un diagnóstico de qué es lo que estamos viviendo, qué es lo que estamos pasando. Muy probablemente algunos nos sentimos identificados y quizá creímos que no podría ser un síndrome del impostor, por ejemplo, estar sobrecargados laboralmente. Sonaría que no tiene nada que ver con eso, pero muy probablemente sí. Entonces, estas preguntas muy introspectivas nos llevan a decir, bueno, esto es la IA aún, lo estoy sintiendo como mi enemigo interno. Para conocer al enemigo, vamos a hacernos algunas preguntas que nos va a responder acá Solcita. Bueno, pues competimos con la IA, ¿sí o no? Si es una competencia, entonces necesito conocer a mi enemigo. ¿Qué es la IA? ¿Cómo funciona? ¿Qué nos puedes contar sobre eso, Solcita? Sí, yo creo que a la final hay que entender también el término competencia, ¿no? O sea, saber competir no es como ay, te gané. Saber competir es literalmente agarro todos los tools que tengo, todas las herramientas o los recursos que tengo
y hago de mí como esa mejor versión, ¿cacha? Y así pasa, o sea, como les digo, hay que saber definir bien qué es una competencia. ¿Qué es lo que he venido como un poco también absorbiendo en toda la experiencia que bueno, voy teniendo acá en los lugares que de cierta forma como he venido estudiando? Es que la inteligencia artificial no es que recién salió hace 4 años, que en el 2020 explotó y ahora que ya tenemos todo este ChatGPT, pues ahora sí, boom, ya explotó. Realmente es algo que 100% se lo trae desde hace muchos, muchos, muchos años como tal. Y todo surge como una pregunta. Y es que, ¿podemos construir algo que piense como nosotros? Esa pregunta se lo hicieron los griegos en el siglo XX, en donde dijeron como, oye, ¿será que hay alguna forma en que las máquinas se puedan asimilar a nosotros? Entonces, no sé si ustedes conocieron como este tema, seguramente sí lo vieron en Netflix, toda esta historia de Alan Turing, de cómo es que propone todo el tema de resolver el código Enigma cuando hubo esta pelea con Alemania y bueno, todo ese lío que no me voy a meter en esto, pero básicamente ahí es donde Alan Turing propone justo este test de decirle a la máquina, ¿puedes engañarme? ¿Parecer humana? ¿Eres inteligente? Él es el que propone en 1950, ¿cacha? Después de o sea, ¿cuántos años? ¿70 años? ¿75 años antes? Sí, 75 años antes ya se estaba hablando justamente de lo que significa inteligencia artificial. Y después de esto lo que pasa es ya 6 años después se reúnen como estos americanos científicos a hablar justamente de qué es lo que realmente podrían hacer o si realmente todo lo que todas las ciencias matemáticas, psicología, física, filosofía, etcétera, todas estas se pueden reunir para hacer que una máquina empiece como a emular a un ser humano. Y ahí es donde justamente todos estos científicos se reúnen. En realidad fue como, esto les voy a leer porque realmente yo no lo sabía también y como que un poco lo investigué. Fue en Estados Unidos. Fue en una conferencia que se lo hizo en Dartmouth y los pioneros que realizaron justamente esto fue como John McCarthy, Marvin Minsky, que realmente no importan mucho los nombres, sino que lo que ellos hacen es ya atribuirle este término de inteligencia artificial prácticamente a todo lo que hoy por hoy conocemos como inteligencia artificial. 1956. Después de esto, que fue prácticamente en una conferencia, ¿no? Lo que ellos dicen el objetivo es crear sistemas capaces de realizar tareas que requieren inteligencia humana, entender el lenguaje, razonar, planificar, aprender, reconocer imágenes, como lo hace un cerebro biológico. Entonces, la idea, y ahí viene, inteligencia, porque toma decisiones basadas en datos, y artificial, porque básicamente, si bien puede estar inspirada en la parte biológica, no es natural, para nada. 1970, 1960, entre los 70, los primeros programas empiezan a resolver estos acertijos que tienen el juego del ajedrez. Entonces, no sé si han visto como que estos videos empieza literalmente a abarcarse ya más de que la inteligencia artificial ahora ya es capaz de resolver un juego de ajedrez. 1960, 1970. Cacha, y esto es de los 70, o sea, para mí es como sigue siendo muy, si bien suena muy reciente, pero ya han pasado varios años. En los 80s ya empezamos a entender cómo realmente funcionan las redes neuronales. Las redes neuronales no se lo entendía realmente, o sea, era como que sí, puedes como resolver un acertijo en un laberinto, pero ¿qué tal si ahora le pones otro laberinto de otro tipo de contexto totalmente diferente? Se necesitaba realmente entender como que todo el contexto de cómo funcionan nuestras redes internas y inspirarse a que sea como más inteligente, ¿no? Entonces, lo que ellos hacen es entender cómo funcionan las redes neuronales internas y ahora surge como que todo este tema de una red neuronal artificial. En los 80 hacen eso, se inspiran mucho en cómo funciona nuestro cerebro para poder crear varias funciones matemáticas y empezar a modelarlo matemáticamente y que funcione algo parecido a nuestras redes neuronales. 1997 ya empieza, ¿no? Todo el tema de ya explota todo, IBM, que es esta empresa súper grande, empieza ya a distribuir muchas cosas, ya se empieza a hablar del campeón del mundo mundial en temas de ajedrez. En 2010 ya empieza como a haber datos masivos, se empieza como que a trabajar ya más de esto de el Big Data. Se hablaba de que ya empezábamos a adquirir mucha cantidad de información, que al final lo que nosotros observamos
para nuestra vista, sigue siendo mucha cantidad de información. Pero como ahora ya lo entendieron cómo funcionan nuestras redes neuronales internas, ahora ya podían hacerlo eso, inspirarse en eso para crear como todos estos modelos matemáticos. Y bueno, 2020 explota todo lo que tiene que ver con ChatGPT, que los agentes de inteligencia artificial, que ahora todo tiene que ser inteligencia artificial para que realmente seamos más productivos, ¿no? Entonces, eso es un poco como contándoles la historia. Y más allá de eso, lo que me gustaría, para entender realmente qué es inteligencia artificial, y ya que les conté que se basaron mucho en el cerebro, es preguntarse cómo funciona una neurona biológica, porque de ahí parte todo, ¿ya? La neurona biológica no es nada más y nada menos, imagínense un animalito que es circular y que tiene un pelito y que tiene pelos, ¿ya? Y que aparte de eso tiene una colita. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el pelo? El pelo son como que esos receptores de información. Entonces, eso se le llaman dendritas a la neurona. Las dendritas van a empezar a traer información en energía eléctrica, y luego como que en el cuerpito de este animalito, empieza como que a transformarse, a traducirse toda la información, literal, a procesarse, que no es nada más y nada menos que son como el procesamiento de información química, de todas las enzimas, de todo lo que nosotros empezamos a comer. Por eso, ojo, muy importante, sí somos lo que consumimos, literal, sí somos lo que consumimos. Entonces, si tú no consumes cosas que sean bastante nutritivas, pues obviamente tus neuronas la van a sufrir. Pero bueno, ese es otro tema. Pero justo este tema de consumir no solo se refiere a la parte nutritiva, sino también a lo que ves, a lo que lees, a lo que escuchas, o sea, desde la música que escuchas, desde, o sea, los reels, los TikToks que ves. Entonces es súper importante cómo estamos alimentando internamente a nuestras neuronas con todos nuestros sentidos, literal, que tocas, Literal. que escuchas, que ves, que hueles, que sientes, que te nutre. Sí, literal, 100%, porque tenemos todos estos sensores, son información y son data para nuestras neuronas, que puede ser data visual, que puede ser data justamente desde los minerales que tú absorbes desde la comida, desde el sanduchito que te comiste, y que eso luego se va procesando, ¿no? Entonces, una vez que ya se está procesando en este cuerpito circular que les digo, lo que hace es internamente lo que se mide es como un umbral, en donde te dice como se activó una señal de que es como una compuerta, ¿ya? Una compuerta, de que esa información la tienes que ya pasar hacia la otra neurona. Y esa es la colita, que se la llama axón. Este axón literalmente lo que hace es transmitirle a las nuevas dendritas, que eran los pelitos, acuérdense, a los nuevos otros pelitos de las otras neuronas. Y así es como están básicamente funcionando. Cada neurona es parte de una red, y cada red neuronal se dedica a hacer diferentes cosas, ¿no? Si esto lo traducimos ya a algo artificial, es prácticamente lo mismo, solo que ahora lo que estamos haciendo es hablar en temas de bits, hablar en temas de datos, en unos y ceros, que es prácticamente lo que consume una máquina, ¿ya? Entonces, para lo que nosotros era todo esto, ¿no? La parte visual, los datos visuales, los datos de las enzimas, los datos biológicos en general, ahora para la neurona matemática van a ser números. Sus entradas van a ser números, que esto se los traduce luego como porcentajes, que se los llama pesos, ¿ya? Puede ser 20%, 10%, y bueno, básicamente lo que hace es interpretar esa información, que puede ser, digamos, una imagen. Una imagen tiene un montón de cantidad de datos, y eso lo traducen en pesos, que luego lo que va a hacerse es esto, lo que se traduce en algo más como compacto, empieza a sumar y entenderse cuál es la característica que predomina más con estos pesos, cuál es la que predomina menos, y una vez que tienes como que toda esta suma, ahí sí pasas por todo este modelado matemático, que no es nada más y nada menos que fórmulas, regresiones lineales, etcétera, ¿no? Es un montón de cosas matemáticas que luego lo que te entrega este resultado, así como tú tenías en la escuela una ecuación, literalmente, tenías como ciertos datos de X y tenías los datos de X, ahora quieres hallar los datos de Y. Entonces, claro, la salida va a ser ya, básicamente lo que va a entregar es la información ya dada de este es el patrón que tú estás encontrando. Depende, ¿no? Depende de qué es lo que tú quieres como que ponerle a hacer. Pero igual, la salida van a ser datos, van a ser números, van a ser bits. Entonces, funciona de la misma forma que una red neuronal biológica. Estos números que yo les estaba diciendo, una vez que ya tienes como que estas salidas, se la pasas información a la siguiente neurona. Y así es como empiezan a
a funcionar. Cada red neuronal también tiene su objetivo en específico, ¿no? Entonces, yo quiero que una... Perdón que te vuelva a cortar, es que este tema de las neuronas es súper importante porque es cómo lo estamos viendo a nivel biológico y cómo lo estamos interpretando a nivel tecnológico. Entonces, o sea, quiero hacerte una pregunta. ¿Cada cuánto y por qué se nos mueren las neuronas? Cada cuánto, no hay un tiempo en el que se tenga que morir una neurona, pero sí, a medida que nosotros vamos creciendo, realmente sí sé que se nos va muriendo la neurona, porque nuestro sistema nervioso está construido por dos, el sistema nervioso que está en desarrollo y el sistema nervioso que está maduro. Entonces se dice que a los 35 años este sistema nervioso ya llega a su punto como más top de terminar de desarrollarse en temas motores y cosas así por el estilo. Digamos que está como al 95%. El otro 5% se va a terminar de desarrollar hasta los 50 años. A los 35 años se dice que tu personalidad ya está muy definida. O sea, sí eres capaz de adquirir más patrones, como modificar tu personalidad y cosas así, pero te va a costar más porque tu sistema nervioso ya es muy maduro. A los 50 años, que ya te digo que es lo que digamos, este porcentaje muy pequeño, empieza como que a terminar de desarrollarse, ahora empieza el declive, como en una empresa, ¿no? Como en cualquier innovación. Ahora empieza el declive y ahora ya está maduro y ahora empiezan a morirse. Esto, hay hacks, obviamente hay hacks para hacer que no se te mueran. Todo tiene que ver con tu alimentación, con justo lo que hablábamos, ¿no? Cómo tú interpretas la vida, el estrés. O sea, realmente el estrés sí está haciendo muchas cosas a nivel neuronal, a nivel químico, sí que hace muchas cosas. Entonces, si tú tienes una vida como muy sedentaria y que te estresas un montón y que pasas solo en la computadora y que solo estás en este mundo, obviamente tú vas a tender a que tus neuronas empiecen a morir y a los 80, 70 años empiezas a tener demencia. Tú puede que hayas nacido con una genética que no necesariamente sea propensa a tener demencia o Alzheimer, pero tú sí que puedes hacer que se te desarrolle a esta edad. Entonces, eso es un poquito... Es cierto que cuando una neurona se muere, en tu cabeza escuchas un pi. Qué interesante pregunta, no lo sé. Sería... Lo podemos responder en un reel. Dejémoslo para responder en un reel, chicas, ¿ya? ¿Qué les parece? Porque sí es una pregunta que muchos nos hacemos. Y algo que también quería aportar a todo lo que nos comentas, nos explicas, Salsita, es que también las neuronas son células, ¿no? Y el ciclo natural de una célula es que nace y dentro de un tiempo va a morir. Y también existe este tema de la neurogénesis, ¿no? Que también vamos a ir desarrollando, van a ir creciendo en nosotros otras neuronas, que muchas personas dicen, no, es que esas no se regeneran, esas se mueren y ya te quedaste ahí por siempre. Y no. Como decía Sol, depende también mucho de lo que estemos consumiendo para que esa regeneración suceda, que evitemos el estrés, porque el estrés sí que mata a toda célula de nuestro cuerpo, las neuronas y muchas otras más. Entonces, qué buenas preguntas que nos haces, porque son cosas que nos preguntamos todo el tiempo, pero nadie se ha atrevido a contestar y nosotras estamos aquí para eso. Vamos a responderle en un reel. Y ¿sabes qué? Es también muy importante también ver de dónde adquieres la información. Yo no me atrevería a hablar sobre este tema si yo no hubiese estudiado todo esto. O sea, si yo no estuviese haciendo una maestría en todo lo que tiene que ver con neurociencia. O sea, si yo no me hubiese puesto a estudiar 100% esto, yo no estuviese compartiéndoles esta información. Porque realmente a veces como comedido a veces trata de como que ayudar y a veces uno por comedido como que sale mal parado y puedes desinformar. O sea, es muy importante también como que entender este tipo de cosas también. Y ya, o sea, haz research, si te gusta mucho el tema, haz research, investiga, vea fuentes, vea papers, vea parte científica y tú empieza como a relacionar. Si quieres preguntarle a ChatGPT es muy válido, pero no te bases solo en la información de ChatGPT, porque recuerda, la inteligencia artificial también tiene alucinaciones, que el día de mañana te puede estar diciendo Elon Musk es el presidente de Estados Unidos. Y es como, porque es una alucinación de cosas que la gente va diciendo. O sea, cuando la gente empieza a decir reiteradamente muchas cosas que no son reales, como le digo, Elon Musk es el presidente, la inteligencia artificial va a inferir de que eso es real, ¿ya? ¿Por qué? Porque se ha repetido varias veces. Es un patrón de lo que la gente está empezando a hablar. Pasa, así que ojo con ese tipo de cosas. Y bueno, es la data.
O sea, una está cómo nos alimentamos nosotros para nuestras redes neuronales y la otra es cómo la alimentamos a la inteligencia artificial. Y no solo hablo de que, pues cuando usamos ChatGPT o DeepSeek o cualquier otra inteligencia artificial, ¿con qué datos? Imagínense, o sea, qué datos personales muy confidenciales estamos compartiendo de nosotros a la inteligencia artificial. O también como esta desinformación que menciona Solcita, pues si empezamos a decir barbaridades de la inteligencia artificial y la empezamos a repetir un montón de veces, se crea un patrón súper desinformativo. Creo que hay que tener igual un montón de cuidado de eso y aún no está totalmente regularizado todo este tema de la inteligencia artificial, pero es importante que ya las autoridades lo hagan. Que es un tema súper grande realmente. Que voy a empezar a hablar de eso en LinkedIn. Así que he decidido empezar. Sí, porque es que hay muchas cosas que están pasando acá realmente y que me gustaría compartírselo también a toda la comunidad en temas de regularizaciones, ¿no? Justo de lo que estábamos hablando es justo cómo aprende. Y primero, para entender cómo aprende, es entender qué es una LLM. ChatGPT, un chat de OpenAI, básicamente, es una LLM. Una LLM, Large Language Model, en sus siglas en inglés, que en español sería un modelo de inteligencia artificial entrenado con un montón de datos, ¿ya? Por eso es un poco como se lo define, Large Language Model. Y lo que esto hace, o sea, su principal trabajo es predecir la siguiente palabra más probable en una frase. Eso es todo, no hace nada más. Y entonces, pero lo hace tan bien que nosotros creemos que lo entiende todo. Y decimos como, ¿qué está pasando? Está bien loco. Y lo que y cómo es capaz de hacer esto es porque está construido con millones y millones y millones de neuronas artificiales que cada una se conecta entre sí y una más profunda que otra, y lo que hace es ya darte como que esta perspectiva, esta ilusión de que realmente sabe sobre este tema. Obviamente se lo entrenó con un montón de datos, que obviamente te da muchos datos accurate, digamos, o sea, muy precisos, ¿no? Porque al final entendió libros, entendió lo que les decía, esto de poemas, entendió muchas cosas, pero lo único que hace es justo esto, ¿no? Predecir la siguiente palabra que viene después. Y de ahí viene justo lo que les decía, ¿no? O sea, entrenarle con información como más precisa va a ser como la clave, darle el contexto mucho más claro va a ser la clave para que tú tengas una herramienta en tu trabajo que realmente te sirva. Porque si solo le preguntas como hazme el informe para tal cosa, o sea, de una forma muy general, sí que te va a predecir, pero no te va a predecir de una forma como muy precisa de lo que tú necesitas, ¿no? Entonces, eso es un poquito lo que les puedo contar. Obviamente, detrás de esto tiene mucha matemática, muchos términos, como lo es un transformer, que me gustaría igual hablarlo, pero eso ya lo dejamos para otra charla en general. Pero así, en términos súper básicos, es cómo funciona la inteligencia artificial. Creo que nos ha quedado bastante claro y algo que estaba reflexionando con las preguntas que hacía Gaby, con lo que tú nos estabas explicando, Sofita, es que básicamente en las relaciones interpersonales con nuestra familia, con nuestra pareja, con nuestros amigos, se han dado cuenta que muchas veces alcanzamos a predecir algunos comportamientos o algunas palabras, algunas frases de la otra persona. Y eso lo logramos hacer en base a los datos que hemos ido almacenando de nuestra relación. Y es ahí súper importante el nosotros alimentar la base de datos de la otra persona, porque muchas veces no nos comunicamos o no nos expresamos y queremos que la otra persona adivine. Y pasa exactamente con lo mismo con la IA, ¿cierto? Queremos que nos diga algo, pero no le hemos dado esos datos. Entonces, si no me dices lo que quieres, ¿cómo voy a saber lo que ¿Qué querías eso? No los chicos hablando. Para los chicos que nos están escuchando, aquí está la clave de todo. Si quieren empezar a predecir mejor las reacciones de sus parejas, y no, para todos en realidad, con nuestra mamá, con nuestro papá, nosotros tendemos a decir como ya me va a decir tal cosa, pero en ese milisegundo, si reflexionamos, le ponemos un stop a la vida, decimos, ok, es en base a todo lo que he podido recopilar a lo largo de la vida. Entonces, qué bacán todo lo que hemos podido compartir en este espacio. Gracias, Solcita, por darnos toda esa información, que de aquí nos van a salir muchas preguntas y seguro vamos a ir a consultarlo, a revisarlo, como decías en papers. Creo que ese es el trabajo más noble de los científicos, ¿no? Se han puesto a investigar, a hacer sus estudios y compartirlo con el mundo para que nosotros podamos consumir esa información. Si bien ya tenemos toda esta parte científica, técnica, los papers y demás, creo que también es súper importante conectarlo con nuestro síndrome del impostor. Es decir, para poder
superar este síndrome o para literal sentirnos como mejor con las cosas que hacemos, es súper importante que empezamos a reconocer lo que hacemos bien, porque muchas veces solo el simple hecho para una persona puede ser de que se haya levantado, se haya duchado, haya comido bien, y es un logro. Y para otras personas, pues, si no sacan como el paper súper científico exclusivo, no son nada. Entonces, es súper importante que reconozcamos nuestros logros más chiquitos hasta los más grandes y decir, wow, o sea, cómo me sentí cuando pude terminar tal proyecto, cómo me sentí cuando tuve que hablar frente a tantas personas. Entonces, creo que eso es súper importante para empezar a valorar más nuestro trabajo y sentirnos más seguras. También creo que es importante que, por ejemplo, nos podamos unir en estos espacios, hacer más conexión con otras personas, especialmente como a las mujeres nos pasa más el tema del síndrome del impostor y que no muchas lo comentamos abiertamente. Es importante que tengamos estos espacios con mujeres que son líderes, literal. Hay un dicho muy bueno que es como, rodéate de buenas y tú lo parecerás. Entonces, yo me llevo bastante como ese aprendizaje, porque claro, si no estoy haciendo algo bien y luego me siento mal por no hacerlo bien, no sé, es el síndrome del impostor el que está hablando internamente. Qué valioso. Ayer 100%. Solcita me decía algo parecido y era como eres el reflejo de tu comunidad, de las personas que te rodean. Necesitaba esas palabras. Y pues ser más abiertas, como dicen, en estos espacios podemos expresar nuestros miedos. Quizá preguntarnos, ¿realmente estamos compitiendo con la IA? ¿Sabemos o entendemos lo que significa competir, como nos decía Sol al inicio? ¿O solamente estoy proyectando mis miedos? Empezar a confiar más. Gavita nos lo has dicho todo, nos has dado los tips. Entonces, nada, la IA puede intimidarnos, sí, muchas veces, pero nunca va a poder ser nosotras, sí, o nosotros. Así que si estamos sintiendo que no somos suficientes, pues pongámosle un alto a la vida un ratito, un stop, respiremos, conversemos y recordemos que pues la IA tiene mucho que envidiarnos. No, creo que a la final mi sueño, no, como yo lo veo en el futuro es, eventualmente nosotros vamos a terminar, claro, evolucionando, lo estamos haciendo, vamos a ser otro tipo de ser humano, o sea, realmente nuestra capacidad cognitiva va a ser mucho más alta de lo que hoy por hoy es, entonces vamos a terminar evolucionando y a la final vamos a terminando teniendo relaciones, ya no se llamarían interpersonales, pero sí vamos a tener como que, mi amigo de inteligencia artificial, así tipo Futurama, así. Así hay. Sí, o sea, Un hombre y una mujer que literalmente interactúan contigo, te hacen chistes, literal, funciona. Con la- No sé si han visto la película Hair. Sí, esa iba a decir. sí. Ajá, como que- Yo creo que es muy posible y más que todo, o sea, la intención de este tipo de podcast es poder transmitir como la tranquilidad de, oye, sí, van a pasar este tipo de cosas, es muy probable, es muy posible, pero calma, entiende la tecnología, es cuestión justamente de entender cómo funciona, hacerte amiguita de estos tipos de términos y ya, o sea, porque no vas a poder pararlo. No hay forma, no hay forma de pararlo. O sea, tienen a gente como nosotros creando cosas así súper cool y somos somos de los buenos. Obviamente va a haber otro tipo de personas que son de los malos, pero si tú te sumas a las personas de los buenos que empiezan a aprender y a tener este conocimiento, o sea, va a ser algo súper más cool. No va a parar, ese es mi mensaje, no va a parar. Y mi invitación es súmate a aprender de una manera tal vez como tú lo quieras aprender, pero entiende la tecnología, qué significa AI, qué significa software, qué significa todo lo que tú quieras entender, apréndelo. Y úsala a tu favor. úsala a tu favor y no lo tomes como deber, más bien genera, mi invitación es, no sé, tal vez para mí es como un poco, lo hablo desde el gusto, de que me gusta un montón aprender, de que realmente para mí es un juego aprender, mírenlo como un juego, se trata de desarrollar como ese hábito de aprender por gusto, aprender por juego, aprender porque realmente pues eso es lo que de cierta forma te hace también muy especial como ser humano, ¿no? Entonces, que sí, la inteligencia artificial aprende, pero no como nosotros. Ya les expliqué por qué no. No eres un humano. Así es. Porque nosotros no absorbemos solo bits, absorbemos otro tipo de cosas más. Buenísimo, creo que hemos disfrutado un montón esta conversación. Definitivamente, cada episodio es un aprendizaje, no solo de tecnología, que es el propósito principal de este espacio, sino también de cómo ser mejores humanos.
cómo compartir y cómo expresarnos en una comunidad, cómo relacionarnos con otros. Así que esperamos que lo hayan disfrutado un montón. Gracias, Gaby, gracias, Solcita, por todo este conocimiento compartido, por estas experiencias vividas. Y nada, pues, Solcita. Mi turno para cerrar. Ay, no me quiero ir, no, mentira. Bueno, no, primero, gracias a todos. Yo lo he venido repitiendo un montón. La mejor forma de que empecemos a transmitir este tipo de conocimientos es compartiendo, poniéndole la campanita a nuestro podcast. Ser uno de estos seguidores, por favor, síganos. Y si puedes, comparte este tipo de episodios también a más personas. No importa la edad, no importa el género, no importa el lugar en donde vivan. Bueno, sí importa porque solo hablamos español, pero bueno, si se hablan español, compártanlo. Síganos también en nuestras redes. Vamos a empezar a hablar sobre este tipo de cosas. También coméntenos y díganos qué les pareció esta nueva sección de Essentials. Y también lo que me interesaría saber es qué tipo de preguntas más se están haciendo con referencia a la inteligencia artificial que les gustaría que abordemos acá. Gracias, Gaby, por sumarte a esto. Está haciendo su debut hoy, así que vamos a ver cómo si le gusta o no le gusta. Y gracias, esperamos que disfruten. Fue hermoso. No, así que ya les estoy dando el primer comentario. Gracias a todos ustedes, porque en realidad, como digo, tener estos grupos de apoyo, más que de apoyo, creo que, como les decía, rodearse de personas top, rodearse de personas excelentes que buscan, que investigan, que aman, les encanta aprender. Y a mí también me encanta aprender. Entonces, si a ustedes les encanta aprender, quieren que les encante aprender literal, síganos y ahí nos comentan cualquier duda, pregunta, o si saben la respuesta de por qué la neurona hace pi, también, por favor. Avísenos, también, compartan, güey. Entonces, la última frase es, ¿qué más es posible, chicas? Nos vemos. Bye. Bye.